Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión del programa Género y Deporte a través del Facebook Live de Deporte UNAM. Continuamos con esta jornada de convivencias con motivo de los 10 años de la ENES León. Muchísimas felicidades a toda la comunidad que ha conformado y sigue conformando la ENES. Muchas gracias por su trabajo, por su estudio y por formar parte también de esta celebración. Agradecemos a la Dirección General del Deporte Universitario por brindarnos nuevamente este espacio, así como a nuestras y nuestro panelista y a nuestro super staff de transmisiones de Deporte UNAM. Hoy en los controles se encuentran Majo Malváez y Freddy Pastrana. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con este hilo conductor respecto a la visibilización del trabajo de quienes apoyan y están ahí para los deportistas, para entrenadoras, para entrenadores, y hacer patente que el deporte no se agota únicamente con quienes asisten a las competencias, que si bien se requiere de gran esfuerzo, de continuidad y por supuesto de tenacidad, no son las únicas personas que intervienen en esta labor. Así es. Si bien la sesión pasada platicamos sobre el trabajo administrativo del deporte, que igual son las personas que están atrás de los equipos, entrenadoras y entrenadores, hoy nos vamos a acercar más al trabajo con atletas, directores técnicos, entrenadores, resaltando a quienes también están en la línea de batalla para buscar lograr el mejor desempeño en cada disciplina deportiva, ya sean individuales o de conjunto. Y bueno, es que a veces para el público no es tan latente su presencia, pero siempre es muy importante, ya que abocar a cuidar desde sus áreas de especialidad, tanto el desarrollo como el bienestar deportivo, es de suma importancia. Y nos referimos al equipo multidisciplinario que atiende a deportistas. El día de hoy, para comenzar a conocer quiénes lo conforman, nos acompaña Rebeca Camacho Trujillo. Ella es licenciada en nutrición y cuenta con estudios de maestría en metodología de la ciencia. Es académica en la UNAM desde hace 30 años. Se desempeña como profesora en la especialidad de medicina del deporte, así como en la especialidad de enfermería de cultura física y deporte. Además, es la nutrióloga responsable de equipos representativos de la UNAM desde su ingreso a la universidad. Muchas gracias por acompañarnos, Rebeca. Mucho gusto estar aquí. Buenas noches. También está aquí René Manrique, quien es licenciado en entrenamiento deportivo y maestrante en ciencias del deporte por la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Él está acreditado como preparador físico y director técnico por el Sistema Nacional de Capacitación de la Federación Mexicana de Fútbol. Actualmente se dedica y suma 23 años al entrenamiento de fútbol en distintas categorías, ramas y niveles. Durante 11 años ha seguido colaborando como entrenador acá en la Dirección General del Deporte Universitario y durante 7 años se ha seguido desempeñando como preparador físico en el Club Universidad Nacional. Muchas gracias, René. Buenas noches, gracias a todos, un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, también nos acompaña Elsa Chincoya Teutli. Ella es maestra en Psicología del Deporte y de la Actividad Física por la ENED de España. Cuenta con una gran experiencia de atención en Psicología Deportiva Nacional, colaborando con la Federación de Canotaje, en el Sistema de Capacitación de la Federación Mexicana de Fútbol y en el Club Casablanca San Ángel, entre muchos otros. Es coach deportivo certificada en coaching empresarial y alineación de equipos y se ha encontrado a cargo de grupos multidisciplinarios e interdisciplinarios en el deporte. Muchas gracias por estar con nosotras y nosotros, Elsa. Un placer estar con este gran panel y con ustedes. ¿Cómo no te voy a querer? Somos una... Claro que sí. No, y el placer, por supuesto, es todo nuestro, porque, pues, ahora sí que reconocer y observar, además de platicar con quienes justamente apoyan al buen desarrollo, a la preparación y al trabajo que al final vemos en las competencias, que vemos en el campo, pues es un gran honor también saber qué es lo que hay detrás y pues todo lo que se puede trabajar con nuestras y nuestros deportistas. De verdad, muchísimas gracias. En esta ocasión queremos comenzar con una pregunta para las tres. En este caso, pues ahora sí que
sabemos que Elsa es psicóloga del deporte, Rebeca es nutrióloga deportiva y René es preparador físico. Y nos gustaría saber cómo fue que se encaminaron a desarrollarse en sus respectivas especialidades. Elsa, ¿tú qué nos podrías comentar? Gracias, Víctor. Pues mira, he de ser honesta, yo cuando egresé de la preparatoria número 8 Miguel Schulz, con muchísimo orgullo, yo iba prácticamente para oceanografía, pero recuerdo que mi mamá me dijo, jamás te vas a ir, así que búscale otra carrera. Y en ese momento volteé, recuerdo muy bien con una compañera y le dije, ¿tú qué vas a estudiar? Yo psicología. Y le dije, ¿psicología? ¿A poco existe? Imagínense la ignorancia, ¿no? Me dijo, sí, le dije, psicología, porque yo no voy a ser veterinaria, agronomía tampoco y bióloga tampoco. Y ahí empezó la situación. Yo ya era deportista en la UNAM, en el representativo de la UNAM, y después pasé a selección. Y cuando entro a la universidad, esta es de las cosas por las que brevemente les diré que seguro esta era mi lista. Para esto nací, porque yo me fui a inscribir a la Facultad de Psicología, porque al día siguiente salía un viaje a Estados Unidos, y estaba viendo yo los horarios, y de repente se acerca un compañero y me dijo, ¿ya te inscribiste? Le dije, ya, entregué mi hoja de alveolitos. Obvio que esto les hablo, muchachos, hace poquitos años, ¿no? Si quitan menos, más por 5, estamos hablando que fue una niña muy precoz. Y le dije, me dice el muchacho, no te has inscrito. Le dije, ah, ¿no? Y me llevó a inscribirme ahí y me inscribí a la facultad. Al día siguiente me fui y después, a partir de ahí me fui dando cuenta, por supuesto, que esto me gustaba, el deporte era parte de mi vida y empecé a buscar durante la carrera cursos que en esa época, pues les estoy hablando de los 80s, de acuerdo, no había nada en psicología y me empezó a inquietar y después egreso sin haber, pues obviamente no había internet, no había documentos, me fui a Cuba, regresé, libros y ahí dije, de aquí soy. Alguna vez me dijeron, no, te vas a morir de hambre, Elsa. Y les dije, no, mamá, no me voy a morir de hambre. Y hoy, después de 35 años de ejercer, le digo a mi mamá que, bueno, la última vez que obviamente hace que ya falleció, le dije, no me morí de hambre, madre, sigo de psicóloga del deporte, te agradezco el que no me hayas dejado ir, porque ahora estoy fascinada. Así fue mi incursión en esto y hoy es mi pasión, Víctor. Y además con gran éxito y trayectoria en la carrera. Entonces, pues, afortunadamente resultó bien esa decisión. En tu caso, Rebeca, ¿cómo fue que te encaminaste a ser nutrióloga del deporte? Sí, bueno, yo estudié en Prepa 9 y de ahí me fui a hacer un año de biología en Iztacálvaro. y nada más que vi que no era lo mío la biología, entonces empecé a buscar otras cosas. Y en todo ese tiempo a mí me ha gustado el deporte porque mi papá jugó fútbol americano, mis hermanos jugaron fútbol americano, fui porrista, mi hermana es cinta negra en taekwondo ahí en la UNAM, y justamente como yo corría mientras estaba estudiando ya la carrera de nutrición, yo corría más o menos 8 kilómetros diarios, nada más por gusto, y entonces mi hermana me dijo que podía correr en la pista de ahí de SEO, porque yo no, ya la licenciatura en nutrición no la estaba haciendo en la UNAM, porque todavía no existía. Entonces, como ella entrenaba ahí taekwondo, que está enfrente de la pista de calentamiento, pues entonces me dijo, pues ven a correr ahí. Y entonces empecé yo a ir y fue cuando me di cuenta que existía medicina del deporte, justamente al pasar ahí caminando para ir hacia la pista a correr. Y entonces en la escuela lo que es la nutrición, sobre todo nos enfocaban a la nutrición hospitalaria, a atender patologías, pero cuando yo vi que existía medicina del deporte, yo no sabía, dije, pues tiene que existir nutrición del deporte. Obviamente no existía como tal todavía como carrera aquí en México. La licenciatura en nutrición también era relativamente nueva, relativamente poquitas escuelas tenían la licenciatura en nutrición. Y entonces fue ahí que yo vi que decía había medicina y yo dije, no, pues yo aquí quiero venir. Cuando fue lo del servicio social, obviamente, pues por promedio me dejaron elegir a mí a dónde quería hacer yo mi servicio social y elegí en medicina del deporte. Y pues ya de ahí hice el servicio social y ya de ahí no me separé de lo que era
la nutrición del deporte. A mí me súper encantó, me encanta trabajar, me ha gustado siempre trabajar con deportistas y formar parte de un equipo. O sea, ya estaba ahí como que el equipo, sobre todo de médicos y enfermeras. En ese entonces no recuerdo si había psicóloga, creo que de momento no, justo cuando yo ingresé, pero era algo muy, muy bonito. En ese entonces también se formó una exposición que fue hace años en el MUCA, que era la exposición Ciencia y Deporte, que era atraer al público a través del deporte, atraerlo a la ciencia. Y entonces pues fue una experiencia muy, muy bonita. Justamente yo estuve ahí entonces participando y pues fue muy enriquecedor, ¿no? Trabajar con todas los deportistas. La exposición fue muy bonita, sí se logró. Ya de ahí fue como que la pauta para generar el universo. Entonces, pues fue muy, muy enriquecedora esa experiencia también, y yo pues quedé todavía más enamorada de lo que era la nutrición del deporte, y pues seguí en esto. Y no te hemos soltado de acá y no nos has soltado tampoco No, para tratar a los repres. sí, y no me van a soltar. Muchas gracias, Rebeca. Y en tu caso, René, ¿qué nos puedes contar al respecto? ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, pues de niño, como muchos de los que nos gusta el fútbol, quería ser futbolista profesional, pero siempre tuve el buen consejo de mis padres de no dejar de estudiar. Entonces también soy de Prepa 8, egresado de ahí orgullosamente. Después echamos una porra, Elsa. Y al estar ahí estuve en la selección de fútbol. Me pasa algo parecido. Y en ese momento, que era lo que había, hace algunos años, la ortopedia, era lo que más se acercaba para trabajar dentro del deporte sin ser el atleta, ¿no? Entonces yo quería estudiar medicina, por cuestiones no di el promedio, y había escogido que tenía esa opción en esos años de elegir una segunda carrera. Al momento de estar en el último año de prepa, había escogido la psicología. Entonces llego, hago mis trámites, llego al sistema abierto en CEU, y estando allá buscando si podía jugar fútbol también en la facultad, llego a preguntar y estaba el coordinador con una jugadora de fútbol rápido de la Facultad de Psicología, y en la plática me dicen: oye, ¿te animarías a entrenar al equipo? Y bueno, pues yo no, yo vengo a preguntar para jugar, no para entrenar. Pero ahí la plática se fue dando, total, me convencieron. Y ese fue un momento clave en mi vida, hace exactamente en estas fechas de agosto, hace 23 años, en que dije: sí, le entro, las entreno, a como podía, a lo que iba entendiendo, a lo que hacía. Empezamos a entrenar, nos fue bien, y de ahí ya no paré. Todas las cosas relacionadas con el deporte se me fueron dando solas, con textos, invitaciones. Entré a tomar el curso en el CESESDE, varios cursos de capacitación en ese mismo centro de educación. Me di cuenta que esto era lo mío, como dicen, me encantó, se me facilitaba. Me fui a estudiar la licenciatura en la Escuela Nacional de Entrenadores, en la Federación, empecé a entrenar en Pumitas. Después también, con mucho gusto, cuando me ofrecieron ir a entrenar a los equipos de fútbol de la Prepa 8, luego dije que sí. Fue muy padre para mí primero haberlo vivido como jugador, en algunos años como capitán del equipo, y después como entrenador, estar ahí otra vez en la prepa pisando el campo, fue muy, muy padre. Hasta que igual en el seguir creciendo, preparándome, buscando otras cosas, me invitan a formar parte del cuerpo técnico que se formó en el representativo superior varonil, y apoyando al de media superior femenil. Estuve año y medio apoyando en las tardes a ese selectivo de mujeres, una experiencia también muy padre. Volverlo a retomar, que fue con lo que inicié, fue una experiencia muy bonita. Y al mismo tiempo se me abre la oportunidad de ingresar al fútbol profesional en fuerzas básicas de Pumas, del Club Universidad, y desde hace más de 4 años pues estar colaborando en la preparación física y en el control del rendimiento en el primer equipo. Entonces, todos estos años han sido bastante fructíferos. Yo quería estar en el fútbol profesional, el objetivo se está cumpliendo, cambió el vehículo, ya no fue como jugador, fue ahora como parte del cuerpo técnico, pero estoy viviendo esas bonitas experiencias y trasladando, porque a la par no dejo esta vocación que tengo de la docencia.
Entonces, todo lo que estoy acumulando de experiencia y conocimiento en todos estos años de trayectoria como entrenador y como preparador físico, me permiten poder transmitir otro tipo de cosas a los futuros entrenadores y preparadores físicos que están interesados en incursionar en toda esta parte. Entonces, al día de hoy, no me arrepiento de no de no haberme quedado en la Facultad de Medicina y llevar tanto tiempo como entrenador. Y como anécdota, porque me dijeron mis papás que me iban a escuchar, yo me ponía a patear el balón en la casa de niño, en el patio que tenemos. Rompí tuberías, rompí ventanas, enchoqué puertas. Y una vez le dije a mi mamá, cuando sea jugador profesional, te voy a pagar tus vidrios, no te preocupes. Entonces, ahí sigo juntando para comprar esas ventanas que tengo pendientes por pagar. Pues, ¿qué experiencias nos comentan, qué anécdotas? Y seguramente la gente que nos está viendo y nos está escuchando se puede identificar, de decir, híjole, yo voy encaminado por acá, pero a la vez la vida nos va llevando para otros rumbos y afortunadamente están en ese camino. La verdad es que qué orgullo tenerlos aquí. Vamos a tener muchas experiencias de ustedes y pues también que la gente se acerque a algo que le guste, ¿no? Eso es muy importante y ahorita verlos con esa pasión de decir, bueno, parecía que era por acá, pero ahorita donde estoy muy contenta o estoy muy contenta y estoy logrando muchas cosas. Y lo más importante es que están trabajando con deportistas que para nosotros como la Dirección General del Deporte Universitario es muy importante. Y bueno, pues al trabajar ustedes con conjunto de especialistas desde sus respectivas áreas en la ciencia aplicada al deporte, pues saben que es muy importante establecer metas en torno al desempeño y al rendimiento deportivo. Sin embargo, también sabemos que trabajar en equipo a veces no es tan fácil, ¿no? Desde la ciencia y desde cualquier ámbito. Entonces, ¿cuál ha sido el mayor reto que han experimentado dentro de esta labor en colaboración? Rebeca, ¿tú qué nos podrías comentar sobre esto? Sí, yo creo que el mayor reto ha sido justamente por ejemplo, yo empecé esto hace 30 años y como que no era conocida ni la licenciatura en nutrición, y mucho menos pues pensar en que nutrición enfocada más al deporte, ¿no? Entonces, mis inicios, como ya conté, pues yo fui ahí a medicina del deporte y empecé a trabajar, pero incluso los compañeros médicos, ahí los compañeros médicos del deporte como que no sabían muy bien qué era lo que hacía un nutriólogo. Por ejemplo, la que era mi jefa entonces, la doctora Sofía Hernández, me dijo un día, oye, ¿por qué por qué ves a los deportistas? Si ya les diste una dieta y ya se la saben, ¿por qué los sigues viendo? ¿No? Entonces, era así como que el explicar qué era la nutrición del deporte, qué era acompañarlos a lo largo del ciclo deportivo y que por eso tenía que estarlos viendo con cierta periodicidad, ¿no? Que no era como, a lo mejor justamente lo pensaban en el hospital. En el hospital pues le das una dieta a alguien y a lo mejor se va y ya lo ves 6 meses después o un año después y demás, ¿no? Pero entonces el dar a conocer la profesión de nutrición hace años, ahorita ya para nadie le es raro escuchar que alguien es nutriólogo. En ese entonces sí, era muy, pues poco conocido la carrera. Y entonces yo creo que ese fue el mayor reto, porque también de ahí, pues los entrenadores tampoco sabían que existía nutriólogo y un nutriólogo del deporte. Hasta entonces los entrenadores eran quienes habían asumido el papel del nutriólogo, de dar orientación alimentaria a sus deportistas. Cuando la daban, a veces pues no la daban, pero entonces el ir como que dando a conocer la existencia del nutriólogo, la existencia del nutriólogo del deporte y que realmente estaba uno preparado, que no se necesita pues ser entrenador o ser médico para ser nutriólogo del deporte y ser un buen nutriólogo del deporte. Obviamente que sí se necesita el equipo multidisciplinario porque tampoco puedo trabajar yo sola y aislada nada más con el deportista, pero yo creo que eso es lo más complicado que yo he visto, el dar a conocer la profesión y la existencia. Y ahorita pues que a veces incluso como que le falta promoción tanto a medicina del deporte y a la dirección, para que sepan que ahí estamos y que estamos al servicio de los deportistas universitarios.
Gracias, Rebeca. Y sí, lo que pasa es que ahora ya se ve la importancia tan significativa de la nutrición, ¿no? Que a veces es como, bueno, pues ya el deportista está en la cuestión física, a lo mejor en cuestión mental, pero también la nutrición es importante y hay esta especialidad. Entonces, bueno, aquí también que los deportistas tengan este conocimiento de que aquí está Rebeca para el deporte representativo universitario. Le hacemos promoción con mucho gusto, Rebeca. Y bueno, René, ¿tú qué nos puedes contar? ¿Cuál ha sido la experiencia que has tenido y estos retos a lo largo de tu trayectoria? Bueno, el reto más grande que encontramos al trabajar varias personas para un mismo objetivo, pues, es la comunicación y sobre todo el poder enlazar las diferentes tareas que hacemos. Y te pongo un ejemplo, mi especialidad que es el fútbol asociación, regularmente yo tengo mucha colaboración como preparador físico con los terapistas, con el área médica, tengo relación con el área de nutrición y con el área de psicología. Sobre todo cuando estamos atendiendo a un lesionado, por ponerte un ejemplo, yo tengo que estar al pendiente de cómo va la recuperación desde el punto de vista médico para la evolución que está teniendo este jugador. En el momento que va a llegar o que ya están a punto de darlo de alta, debo de saber los trabajos que están haciendo de terapia para poder darle continuidad e incrementar la exigencia desde la preparación física. Y en todo este proceso debe de estar el acompañamiento del área psicológica, desde que sufre la lesión, que comienzan a sufrir de acuerdo a la gravedad y el tiempo que vaya a tardar en recuperarse, tiene que estar este acompañamiento psicológico. Y después cuando comienza a integrarse al entrenamiento paulatino con sus compañeros, debe de seguir ese acercamiento porque muchos terminan o inician su entrenamiento con temor a que se vuelvan a lesionar, a que no haya, que se esté acelerando el proceso de entrenamiento. Entonces, estos factores nos llevan a tener mucha comunicación de cómo lo vamos a atender y saber que lo que tú hiciste como terapista, yo le voy a dar continuidad con un poco más de exigencia, pero que además lo que nos vaya comentando en el proceso lo debemos de comunicar al psicólogo y él debe estar pendiente de escuchar lo que está pasando al observar los comportamientos que tiene ahora este jugador, que en la medida de la observación nos podríamos dar cuenta que no son los habituales antes a su lesión. Entonces, se vuelven elementos muy interesantes donde poder aterrizar día a día las diferentes tareas, ese es el mayor reto que llegamos a tener, poder poner en la misma línea las tareas que cada uno de nosotros va a realizar en beneficio del atleta, ¿no? Y les pongo este ejemplo en cuanto a un lesionado, pero lo mismo pasará al momento de estar trabajando, por decirlo de alguna manera, con los jugadores sanos que están en su nivel de rendimiento óptimo. Pues bueno, necesitamos que sepa, por ejemplo, cómo va a ser nuestra carga de entrenamiento del día de hoy, la nutrióloga, para que nos diga qué tipo de suplementación va a tener terminando de entrenar. Si le va a dar proteínas solamente con niveles de glucosa que aporten las frutas, o cuando vamos a concentrarnos o a viajar, cómo va a ser la alimentación, qué alimentación tiene que estar en el hotel, si vamos a hacer alguna actividad en la mañana, si vamos a jugar en la noche, etcétera. Este tipo de cosas que se van también planificando y que recae mucho en el entrenador y en el preparador físico como parte de la metodología, nos obliga a tener mucha comunicación con las diferentes áreas para que todo esté listo. Y lo que buscamos como grupo multidisciplinario es que en su momento el jugador solamente se concentre en el partido, en la competencia, que es para lo que todos los estamos preparando semana a semana para el fin de semana y compita. Entonces, estos serían los mayores retos que cada vez en la profesionalización que se está logrando de las áreas que conforman un cuerpo técnico, un grupo multidisciplinario, la comunicación se va haciendo cada vez más fácil. Simplemente ahora es aterrizar bien las tareas de cada uno para darle una misma línea. Qué interesante, René. Me imagino que todos estos grupos multidisciplinarios concuerdan totalmente contigo y esto de la comunicación es algo fundamental para que lleven estas metas de desempeño y de rendimiento óptimo para los deportistas. Entonces, bueno, ahora sí que seguramente algunos entrenadores dirán, yo ya quiero mi equipo multidisciplinario para trabajar, ¿no? Que también es importante tenerlo porque pues a veces quisiéramos mejorar este rendimiento, pero pues existe tener esta oportunidad de todos los profesionales y trabajar en conjunto. Y bueno, Elsa,
¿Cómo lo ves desde esta mirada de la psicología del deporte? ¿Cómo lo has vivido tú? Fíjate que les voy a escalonar todos los retos por los cuales se genera la organización en el campo de la psicología, pero que son en todas las ciencias. Es decir, el primer reto es que nuestros entrenadores verdaderamente estén aterrizados en el objetivo que buscan con sus deportistas, sea un deporte individual o sea un deporte de conjunto. Entonces, nosotros tenemos que empatar con el objetivo de él. Ya que él empató y que verdaderamente lo tiene definido, bajamos a un segundo nivel, que es el que ese objetivo que planteó el entrenador lo tengan y lo comprenda todo el grupo multidisciplinario, psicólogo, nutriólogo, bioquímico, médico, preparador físico, y fisios. Entonces, que todo el grupo multidisciplinario, que son varios especialistas conjugados sobre este objetivo, estemos en la claridad de lo que quiere precisamente el entrenador. A partir de este conjunto, entonces el grupo multidisciplinario tiene que definir también el objetivo del trabajo que queremos dentro de nosotros, o sea, de cada una de las áreas, el que se aporta, sacamos un objetivo de grupo para proyectarlo al entrenador. El siguiente nivel es, en un momento dado, que todos hablemos el mismo idioma y que entendamos qué es lo que hace René, qué es lo que hace Rebeca, qué es lo que hace el fisio, qué es lo que hace el médico, y que tengamos muy claro que los planteamientos que nosotros conocemos de las otras ciencias es el conocimiento que nos va a permitir entender su punto de vista con respecto al objetivo y las metas que está buscando ese especialista y cómo yo puedo relacionarme con ellos, pero siempre con el mismo lenguaje. Para mí, el lenguaje unificado de todos es clave. Esto no quiere decir que soy todóloga. También estudié en el CESESDE, aquí estamos, fui la segunda generación del CESESDE, tiene algunos años, pues algo maravillada, ¿no? Pero bueno, con esta parte es que me dieron una cultura amplísima, entonces sé lo que hace Rebeca, pero no soy nutrióloga, sé lo que hace René, pero no soy preparador física, tengo el conocimiento médico necesario para entenderlos. Entonces, ese sería otro de los niveles de objetivos y metas que nosotros teníamos que tener. ¿Para qué? Para que después pasemos al objetivo claro de lo que hace el psicólogo del deporte, pero ya empatado con el objetivo del entrenador, con el objetivo del grupo y con mi objetivo. Y entonces trabajamos todos en una sinergia coadyuvando en nuestras áreas para tener el éxito que estamos buscando, que en ocasiones es que el deportista tenga, en función del nivel, tenga que tener una respuesta a nivel de un rendimiento óptimo para un resultado, pero digo en función de ciertos niveles, si hablamos del alto rendimiento, el profesional, pues buscamos definitivamente este resultado. Si nos vamos a la actividad física o al practicante simple y sencillamente cotidiano amateur, lo que queremos es una calidad de vida. Y otro de los puntos que estamos en esta escalita es que pareciera que los grupos multidisciplinarios son exclusivos de los deportes de élite y de los deportistas de élite, y no, lo que dijo Víctor y lo que tú estás compartiendo es real, o sea, todos podemos tener un grupo multidisciplinario porque en un momento dado todas las ciencias se están entrelazando para llevar a esa persona, a ese ser humano, a un estado de salud óptimo, en el caso de los niveles de solamente amateur y actividad física, y al trabajo consciente y muy sistematizado, porque ya se piden los resultados. Estos serían, en esta línea de expresión, los retos a los cuales me he conformado. Y el más importante, les he de decir, chicos, es manejar los egos de cada especialista. Me parece que ahí ha sido uno de los puntos en donde, ¿a dónde va, doctor? ¿A dónde va Celsa? ¿A dónde va René? ¿No? O sea, aterríceme aquí y trabajemos en grupo, porque el ego rompe tristemente los grupos. Sí, creo que ahora sí que el punto fundamental entre lo que nos comparten es la comunicación, ¿no? La comunicación para saber, oye, soy nutrióloga, ven conmigo, yo te puedo apoyar en esto. Oye, vamos a comentar entre el fisio, entre el bioquímico, vamos a ver justamente cuáles son estos puntos torales de qué es lo que se quiere para cada deportista, ¿no? Y lo importante exactamente en la colaboración es realmente tener un compañerismo, ¿no? Porque igual si se guarda información o si o si terminamos que uno, no es que yo trabajo más, pues no se va a poder realmente llegar a los objetivos por cuestiones externas a las y los deportistas, ¿no? Y en el caso de la profesionalización que comentas, René,
pues ahora sí que en la plática que tuvimos antes de estar acá con el público, nos comentaste que la preparación física se ha encontrado con más áreas de especialización, como de metodología, como postlesión, ¿no? Y que cada vez se están realizando más estudios para continuar preparando a deportistas. Al respecto, desde tu experiencia, tus conocimientos, lo que has visto, ¿sabes o incluso tú has encontrado alguna diferencia en la preparación o ciclos de entrenamiento por sexo o por género? Sí, mira, en el caso me parece que una de las diferencias biológicas que tenemos entre hombres y mujeres es el ciclo menstrual, este fenómeno que aparece cada mes en las mujeres. En tiempos atrás era un tabú hablar de este tema, ¿no? Y sobre todo como hombres participando con mujeres era un tema también un poco más delicado, desde uno tocarlo como el varón ante un grupo de mujeres y de ellas en manifestar que estuvieran en esos momentos de su periodo, comentarlo expresamente era complicado. La realidad es que en la actualidad se ha estado rompiendo ese tabú, se está mostrando, se están generando investigaciones donde los cambios hormonales y los picos que tienen, sobre todo de las hormonas como los estrógenos, la progesterona y la testosterona, estos picos que tienen de aumento y disminución durante las fases del ciclo menstrual pueden incidir en el rendimiento deportivo. Y no solamente verlo como algo que lo frene o que lo impida, ¿no? Como pasaba anteriormente, sino más bien cómo podemos sacar ventaja de estos picos de rendimiento. Entonces, más allá de que como generalidades, para no entretenernos tanto en este sentido, un ciclo promedio dura 28 días, dividido en 3 fases, aproximadamente de 7 en promedio, 7, 8 días, y que te compone del mes 4 semanas de duración de este ciclo. Entonces, por estos picos de hormonales que llegan a tener las mujeres en su entrenamiento, se recomendaría que la semana 2 y la semana 4 de su ciclo menstrual, partiendo el ciclo desde el momento del sangrado, la semana 2 y semana 4 son los momentos donde se puede hacer un entrenamiento de mayor exigencia, donde podríamos cargarlas, hacer como llamamos en la planificación clásica, algún microciclo de choque si lo demanda la competencia o el periodo donde nos encontramos, pero es interesante ver cómo sacamos ventaja de un fenómeno que además va a estar apareciendo cada mes en nuestras atletas para beneficio de su rendimiento. Entonces, este conocimiento obviamente nos llevaría a profundizar un poco más sobre el tema, pero es interesante que ya existe, que ya hay gente que se está ocupando de estos temas en el entrenamiento con mujeres para mejorar su rendimiento. Entonces son cosas que nos lleva a nosotros como especialistas a conocer más de este tema y que no podemos simplemente pensar que con lo que yo hago con varones, simplemente le quito 10 minutos, le quito 1 kilo y ya le puede servir a una mujer. Eso sería muy simplista desde nuestra parte. Tenemos que conocer un poco más. Bueno, aquí ya Elsa nos podrá o me podrá a mí complementar este comentario, pero también la parte emocional que existe en las mujeres a veces es más fuerte por cultura que en los hombres. Entonces, muchas veces no es lo mismo cómo recibe una corrección fuerte en algún ejercicio o un grito un varón que una mujer. Entonces también esta parte emotiva que tienen la debemos de conocer como especialistas. No me refiero a tratarlas diferente, sino que la forma de comunicarnos, como lo hacemos con los varones también, no todos reciben igual el acercarte y platicar que un grito muy fuerte de una orden. Entonces, estos niveles de comunicación, si ahora ya también los enlazamos con las emociones que tiene cada uno de los atletas, varones o mujeres, nos va a permitir ser mucho mejores o desempeñar mejor nuestro trabajo como preparadores físicos en mi caso. Pero sí son temas que la profesionalización que se está dando nos lleva a profundizar y conocer que sí llega a haber algunas diferencias marcadas que bien empleadas y con el conocimiento potencializarán el rendimiento deportivo de cada uno de ellos. Sí, Elsa, si quieres comentar algo sobre esto.
Sí, gracias, Ana. Pues en efecto, miren, a nivel de desarrollo cerebral, la mujer tiene y el hombre tienen ciertas diferencias. La mujer somos más emocionales, nuestra amígdala tiene unas respuestas más rápidas, no es que seamos multitask, pero tenemos la capacidad de cambios atencionales mucho más rápidos. Y tenemos el reenfocarnos rápidamente, por supuesto. El varón tarda un poquito más, no que se demerite bajo ningún concepto las capacidades del varón en este sentido, también es emocional, lo vemos día con día en los diferentes deportes, también tiene su capacidad de concentración, pero la mujer tiene este reenfoque más rápido. Y desafortunadamente hay muy pocos estudios relacionados a estos cambios, a nivel sobre todo de neurociencias, en donde no hemos podido encontrar todavía la manera de comprobar a ciencia cierta lo que te estoy diciendo, porque los estudios apenas se están dando, esto que te digo está surgiendo apenas, y poderlo colocar a disposición de que la mujer tenga un mejor desempeño psicológico en la cancha, ¿de acuerdo? No en comparación con el hombre, sino desde la mujer, porque en los demás factores verdaderamente tienen capacidades para ser desarrolladas en todos los sentidos. El contexto es mucho más el que marca la diferencia de género, te he de decir. Tristemente, aún en el deporte y ciertos deportes, la mujer está quedando muy limitada por una serie de creencias, de tradiciones, si quieres lo pongamos, de cultura, en donde no permiten el acceso a ella simple y sencillamente por el hecho de ser mujer. Y con todo el respeto al fútbol, a mí me parece, por ejemplo, que ese es una de las áreas en donde ha quedado un poco limitado, fútbol americano, box, que son de contacto, algunos que son de conjunto, en donde verdaderamente el hombre se siente poseedor de todo el conocimiento y le cuesta trabajo en un momento dado aceptar que la mujer tiene igual capacidades que él para poder dirigir. Te he de compartir una vivencia. Yo estuve 9 años trabajando en la Federación Mexicana de Fútbol en el área de arbitraje. Las chicas de árbitras me platicaban toda la serie de situaciones que los chicos, que los jugadores les expresaban cuando hacían una marcación y no había en un momento dado acuerdo, vamos a poner, del jugador con la toma de decisión del árbitro. No, muchachos, o sea, regrésate a tu casa, ve a lavar la ropa, vete a los trastes, ¿qué haces aquí? Tu función es cuidar a los niños, ¿no? Cuando en verdad la mujer, desde el plano intelectual, desde el plano emocional, desde este constructo, tenía la capacidad para hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces yo te diría, a nivel de neurociencias, si hay una ligera diferencia en este sentido, a nivel de contexto, se abre un poco más y hay que trabajarlo, por supuesto. Sí, Rebeca, no sé si tú desde tu área también quisieras comentar algo de este tema de la menstruación, a lo mejor también desde el ámbito de la nutrición, seguramente habrá algo que comentar. Bueno, los cambios de la menstruación sobre todo influyen mucho en el peso, ¿no? Entonces ahí sí cuando la deportista, por eso no nada más nos basamos nosotros en el peso de la persona, porque una mujer cuando está menstruando pues puede subir 2, 3 kilos por retención de agua y entonces pues sobre todo en los deportes donde las categorías son por peso, pues puede espantarse bastante, ¿no? Entonces ahí nosotros tomamos pliegues, hacemos antropometrías, tomamos otros tipos de mediciones para pues darle más que nada tranquilidad a la deportista, en el caso de la mujer, de que no esté engordando y que no vaya a empezar a salirse de lo que tendría que ser su esquema de dieta en ese momento, sino que siga adelante y que simplemente ignore un poco la báscula en ese sentido. Básicamente sería eso. Ok, gracias, Rebeca. Y bueno, la verdad es que se me hace muy importante todo este enfoque que está dando René, Elsa y Rebeca, ¿no? De que hay que optimizar. Al fin y al cabo, estos fenómenos van a pasar y son constantes, como lo menciona René. Entonces, pues, ¿cómo los podemos atacar y canalizar para un mejor rendimiento y no omitirlos y decir, bueno, pues ya están y pues en ese momento que se vaya a su casa o algo, no, sino qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, qué bueno que existe esta colaboración y que los entrenadores también vean cómo pueden hacerlo y desde qué mirada, desde la psicología, la nutrición, desde el entrenador deportivo. Entonces, bueno, ahorita retomando un poco lo que dices, Rebeca, de que la mujer cuando está en la menstruación
pues su imagen corporal es importante, ¿no? A veces dice, chin, ya subí de peso y yo estoy haciendo mucho ejercicio. Entonces, a veces, pues, y no nada más en las mujeres, también en los hombres, no obviamente en la menstruación, pero también es importante el peso, ¿no? Y sabemos que ahorita, en los últimos años, y más en la pandemia, hay una cantidad inimaginable de usuarios en las redes sociales y están estos influencers, ¿no? Que ya están dentro del entrenamiento deportivo, ya son coaching, ya son psicólogos, ya son nutriólogos, ya tienen infinidad de conocimientos y que pues tanto los hombres como las mujeres lo siguen y a veces siguen todo y se la creen a ciegas. Entonces, por supuesto que esta cuestión corporal de verse bien, pues está como en su constante pensamiento. Tú como desde tu especialidad, ¿esto ha llegado a influir en tu labor? Esta Sí, cuestión de los influencers, digamos. sí, siempre ha influido mucho la imagen corporal y la imagen corporal ha cambiado con el tiempo, ¿no? Hace 30 años cuando empecé eran las películas de Conan, Conan el Bárbaro de Arnold Schwarzenegger, entonces el cuerpo del hombre era muy musculoso, así como que la estética. Este, Jorge Rivero, creo que era un actor también mexicano, que eran así muy musculosos, era como que la estética. Y en ese entonces también yo atendía más hombres que mujeres, veía como 100 deportistas al mes, el 80% eran hombres y 20 mujeres. Entonces, pues estaban todos más preocupados por tener grandes masas musculares en general. Y esto ha ido cambiando con el tiempo. Actualmente, pues vemos que tanto los influencers como digamos, los artistas, ¿no? En las películas, o sea, si vemos ahorita Vikingos, por ejemplo, la serie de Vikingos, pues son musculosos, pero no llegan a la masa muscular que tenía Conan el Bárbaro, ¿no? Entonces, toda esta imagen corporal en el hombre ha cambiado y en la mujer, sobre todo, también ha ido cambiando mucho la pérdida de peso. Se ha visto en los concursos de Miss Universo, que se ven luego como ideales de estética femenina, han ido bajando mucho de peso, ¿no? O sea, vemos las ganadoras de hace años, muchos años, y pues ahorita las veríamos medio llenitas, ¿no? Pensaríamos, está medio llenita esta mujer, han ido bajando mucho. Entonces, todos estos cambios en la estética corporal sí influyen mucho porque les influyen en los deportistas, porque pues no están ajenos a eso, ¿no? Y a veces cuesta trabajo, por ejemplo, con una deportista que llega y que se preocupa por su peso, si subió un poco de peso, pero le digo, a ver, no te preocupes porque por las medidas vemos que no subiste en grasa, subiste algo de masa muscular, lo cual es muy bueno porque se va a ver reflejado en tu rendimiento y era necesario, o a veces justamente les digo, es que no te sobra grasa, sino que te falta masa muscular, por eso tu rendimiento se está viendo afectado, les hago medidas antropométricas o se les hace en la evaluación morfofuncional. Y comprender esto es muy complicado porque nos vamos mucho con el peso, ¿no? Con tablas de peso y decir, pues, ¿cuál es mi peso ideal? O sea, esa es una de las preguntas que siempre me hacen, ¿cuál es mi peso ideal? Y yo les digo, bueno, pues no existe un peso ideal para nadie, hay pesos teóricos donde podemos ver cuál sería el adecuado. Para alguien su peso ideal va a ser pues cuando la categoría es por peso, pues el que dar el peso para la categoría, si están en la categoría correcta, por supuesto. Entonces es trabajar en eso y sí con los influencers que les dicen, pues es que tienes que estar este es el cuerpo que tú debes de tener, ¿no? Y muchas veces los deportistas no se dan cuenta que a veces pues es la toma, que están hasta pues, se maquillan el cuerpo, que se deshidrataron, por ejemplo, en los concursos de belleza de Miss Universo, no comen y hasta evacúan los intestinos para que se les vea un abdomen mucho más plano cuando hacen las pasarelas estas de belleza y todo. Y y aún los influencers, yo luego les he enseñado fotos, por ejemplo, de alguien de La Roca o de Chayanne en momentos así de vacaciones y no se ven como se ven en sus presentaciones, ¿no? Y eso es muy curioso que dicen, ay, ¿en serio? No, pues sí, o sea, no está photoshopeada la imagen, simplemente que no todo el tiempo se pueden mantener así, ¿no? Una cosa es hacer un video, una cosa es decir, en este video me veo tal, y otra cosa es mantener eso. Y sobre todo que yo los intento enfocar más que nada a la imagen que tengan,
al rendimiento físico, ¿no? Porque finalmente eso es lo que estamos haciendo. Yo trabajo con deportistas y entonces les digo, lo que nos va a interesar más es el rendimiento físico, la composición corporal que tengan va a ser la ideal de acuerdo al rendimiento físico que se necesita y no precisamente a intentar igualar la imagen de alguien, pues que no eres tú, ¿no? Y que simple y sencillamente pues nunca te vas a ver como otra persona porque tú eres otra persona. Entonces, sí influye mucho. Y lo malo también de estos influencers es que dan muchas recomendaciones luego, por ejemplo, bueno, en mi campo de nutrición, ¿no? Y se ponen de moda un montón de dietas, y que algunas no son muy sanas y pues las personas las siguen, ¿no? Porque las está diciendo un influencer, alguien que sí está teniendo mucha apoyo visual en la red, y entonces es seguido cuando a lo mejor pudiera estar o poniendo en riesgo la salud de la persona o poniendo en riesgo, que es lo que nos interesa, el rendimiento del deportista, ¿no? Porque no pueden seguir las mismas dietas extremas para alguien que simplemente se quiere ver bien, no puede seguir esa dieta un deportista porque un deportista tiene que cubrir todas las horas de entrenamiento que está realizando y entonces muchas de esas dietas que además no están personalizadas pues no son el ideal para seguir. Entonces pues influyen mucho, pero pues es labor de trabajar justamente todo el tiempo en forma directa, personal con el deportista. Claro, y sobre todo también combatir la desinformación o la deformación de datos, ¿no? Porque muchas veces al ver canales de YouTube, de Instagram, de TikTok incluso, podemos tener información que realmente no es del todo certera o realmente no está enfocada a cada persona, ¿no? Y pues también tener esos ideales de belleza tanto en medios pues, masivos o medios directos a los que nos alleguemos, pues también puede generar ciertos sesgos en qué es lo que quiero y cómo quiero verme, ¿no? Pero a veces nuestros resultados físicos no pueden llegar a esas expectativas, ¿no? Sí, claro. Y en tu caso, Elsa, por la parte de la psicología deportiva, tomando en cuenta también estas angustias, estas inseguridades que puede haber, también trabajas temas de procrastinación, por ejemplo. ¿Qué es en lo que consideras que se debería hacer énfasis al trabajar con deportistas para lograr un mejor desarrollo psicológico? Mira, es requerido hacer un programa, sí, personalizado, caracterizando el deporte. Cada deporte tiene características muy específicas, físicas, técnicas, estratégicas y psicológicas. No es lo mismo entrenar a un corredor de maratón que entrenar en un momento dado a un tenista. No es lo mismo un jugador de fútbol americano que un jugador de soccer, ¿no? Entonces, hay que caracterizar el deporte. Después hay que ver todas las características personales del deportista, las habilidades con las que él cuenta, psicológicas, por supuesto, y cómo las utiliza y qué tanto afronta las situaciones con esas habilidades que tienen. Una vez hecho este diagnóstico, se pasa a una segunda fase, que es explicarles qué son las situaciones que hemos encontrado para poder después desarrollar un programa donde nosotros vamos a potencializar las habilidades que tiene, dándoles guías correctas para que las pueda utilizar en los momentos claves de un partido, pero sobre todo de un entrenamiento. Yo siempre les he dicho a los deportistas y a los equipos, la parte más importante de la preparación es el entrenamiento, porque en el entrenamiento se ganan las medallas y en las competencias se recogen, ya que el entrenamiento tiene una duración de 6 días a la semana multiplicados por 4, estamos hablando de 24 días en donde tú repites una conducta constantemente y de tal manera que la acumulación de estas conductas a lo largo de una temporada para llegar a la conclusión de una competencia es lo que te va a dar la fortaleza, por supuesto. Entonces, trabajamos todo este diagnóstico, todo este programa durante el ciclo de entrenamiento, donde todos los días se plantea un objetivo, se desarrolla una habilidad y vamos a poner de ejemplo, se mejora el pensamiento, se potencializa la visualización, se manejan los estados de relajación, se controla el estado de energía o de activación, de tal manera que se da un conocimiento integral del deportista
para que en el momento en que tenga que utilizar estos recursos, los implemente en los puntos claves y de apoyo y de oportunidad de una competencia. No es necesario utilizarlos todo el tiempo. Hay momentos en la competencia que hay un buen equilibrio psicológico, pero hay ciertas puntas en las cuales se disparan los estados generales, mentales, y es ahí donde los tenemos nosotros que agarrar con todos los recursos dados para regresarlos otra vez a esta estabilidad y cerrar. Y los programas llevan 3 fases. Uno es el de iniciación, por supuesto, otro es el de mantenimiento y otro es el de cierre, en donde nosotros concluimos con ese deportista cómo estás, cómo terminas, si alcanzaron los objetivos, si no, qué se puede ajustar y reiniciar el ciclo. Esta sería la mejor manera. Y todo este proyecto se le llama entrenamiento mental para conseguir predisposición psíquica y terminar con fortaleza mental. Predisposición psíquica, porque todos decimos que tenemos la disposición para llegar bien contentos al entrenamiento, a los partidos, ¿verdad? Pero que no falle el compañero porque ya no quiero seguir, que no me salió la jugada, pues yo me emberrincho porque no quiero hacer. ¿Dónde quedó la predisposición psíquica para el esfuerzo? Ninguna. Y la fortaleza mental, que es el que el deportista sepa verdaderamente que con todas sus habilidades y ante las situaciones, las peores situaciones con las cuales se puede enfrentar en un entrenamiento, en una competencia, él va a salir airoso. No estoy hablando de un resultado, sino el mantenimiento lógico de la creencia de que puedo enfrentar y afrontar cualquier situación independientemente del resultado y sentirme bien. Y este sería el ciclo del entrenamiento mental dentro de mi campo. Ok, muchas gracias, Elsa. Y yo creo que fue un panorama bastante explicativo y que seguramente los entrenadores dirán, ¿y dónde está Elsa para que nos ayude y que nos haga favor de estar en nuestro grupo multidisciplinario? Y bueno, pues la verdad es que el tiempo se nos va agotando. Quisiéramos platicar muchísimo más con ustedes por toda la experiencia que tienen. Pero bueno, antes de irnos, quisiéramos preguntarles desde su mirada, ¿qué estiman que podría ayudar para que los equipos deportivos puedan acceder a trabajar con un equipo multidisciplinario? Elsa, ¿cómo lo ves tú? Primero, el conocimiento. 2, la localización del especialista. 3, toma de decisión y compromiso. Serían los 4 puntos. Ok, muchas gracias, Elsa. René, ¿tú cómo lo miras? Pues sensibilizar a las autoridades deportivas, que son muchas veces quienes toman estas decisiones, de que esta profesionalización va a permitir que cada especialista aporte lo que le corresponde para mejorar el rendimiento del atleta y de los grupos deportivos, que al final de cuentas nos va a llevar a alcanzar los resultados, que es lo que todos queremos. Sí, claro que sí. Y Rebeca, ¿cómo lo ves tú? Y yo creo que sería información y difusión de que existimos y que se deben de crear los equipos multidisciplinarios, porque coincido con René y con Elsa en lo que dijeron, y que hace falta desde las autoridades que se convenzan que se necesitan equipos multidisciplinarios. Lo hemos visto en algunas olimpiadas, viajan un montón de directivos en lugar de viajar los equipos multidisciplinarios. Claro, ¿no? Y dar justamente esta importancia, la trascendencia que tiene su trabajo, ¿no? Digo, ahorita tenemos tres ciencias aplicadas al deporte, ¿no? Pero existen muchas otras más, las vamos a ver en sesiones siguientes. Y bueno, también comentar que, pues, así como Rebeca está en el área de nutrición, pues tenemos otras ciencias aplicadas al deporte, como pues los grupos de intervención en psicología del deporte, las pruebas morfofuncionales. Pues también tenemos esta infraestructura en medicina del deporte y pues en el área de planeación para poder acercar a nuestros repres a esto, ¿no? Entonces pues también les invitamos a que puedan hacer uso de estos servicios que son por y para ustedes y para que también mejore y se continúe potencializando su desarrollo, su desempeño físico y de competencia. De verdad, muchísimas gracias a Rebeca, a Elsa y a René por acompañarnos en esta sesión. Ya nos toca cerrar. De verdad, muchísimas gracias porque fue una plática muy padre, una plática muy nutritiva desde las 3 áreas y pues creo que se disfrutó bastante. También el público la ha disfrutado mucho y bueno, nada más nos queda una vez más agradecerles. Y pues invitarles también a ustedes, a nuestro público, que nos sigan viendo nuestras sesiones de viernes a las 7
y pues nuevamente agradecer su labor, en específico con sus equipos, su desempeño, y pues esperemos poder volverles a tener en estas sesiones y en las transmisiones de Deporte UNAM. Nos vemos la próxima semana y gracias por acompañarnos. Hasta luego. Un gusto. Hasta luego. Bye, bye.